Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta opinar de lo que leen, porque la vida entre libros tiene más vidas. Gustavo Adolfo Domínguez Bastida nació en Sevilla el 17 de febrero de 1836. Era hijo del pintor José Domínguez Insausti, que firmaba sus cuadros con el apellido de sus antepasados como José Domínguez Becker. Su madre fue Joaquina Bastida Vargas. Hijo y hermano de pintores, quedó huérfano a los 10 años y vivió su infancia y adolescencia en Sevilla, donde estudió humanidades y pintura. En 1854 se trasladó a Madrid con la intención de hacer carrera literaria. Su ambicioso proyecto de escribir una historia de los templos de España fue un fracaso y solo consiguió publicar un tomo años más tarde. Para poder vivir se dedicó al periodismo y a hacer adaptaciones de obras de teatro extranjero, principalmente del francés, en colaboración con su amigo Luis García Luna. Durante una estancia en Sevilla en 1858, estuvo 9 meses en cama a causa de una enfermedad. Probablemente se trataba de tuberculosis, aunque algunos biógrafos dicen que fue la sífilis. Durante la convalecencia en la que fue cuidado por su hermano Valeriano, publicó su primera leyenda, El caudillo de las manos rojas, y conoció a Julia Espín, que, según ciertos críticos, fue la musa de algunas de sus rimas. En 1861 contrajo matrimonio con Casta Esteban, hija de un médico con la que tuvo 3 hijos. El matrimonio nunca fue feliz y el poeta se refugió en su trabajo o en la compañía de su hermano Valeriano. La etapa más fructífera de su carrera fue de 1861 a 1865, años en los que compuso la mayor parte de sus leyendas. Escribió crónicas periodísticas y redactó Las cartas literarias a una mujer, donde expone su teoría sobre la poesía y el amor. Una temporada que pasó en el monasterio de Veruela en 1864 le inspiró Cartas desde mi celda, un conjunto de hermosas descripciones paisajísticas. Sus leyendas y sus rimas, publicadas en parte en el semanario El Museo Universal, pero con la Revolución de 1868 el poeta perdió su trabajo y su esposa lo abandonó ese mismo año. Así, se trasladó entonces a Toledo con su hermano Valeriano, y ahí acabó de reconstruir el manuscrito de las rimas, cuyo primer original había desaparecido cuando su casa fue saqueada durante la Revolución Septembrina. De nuevo en Madrid, fue nombrado director de la revista La Ilustración de Madrid, en la que también trabajó su hermano como dibujante. El fallecimiento de este, en septiembre de 1870, lo deprimió extraordinariamente y, presintiendo su propia muerte, entregó a su amigo Narciso Campillo sus originales para que se hiciese cargo de ellos tras su óbito, que ocurrió 3 meses después del de Valeriano. Así muere el 22 de diciembre de 1870 en Madrid. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Entre Libros, Mate y Café. Otro episodio más. Vamos a hablar de un autor que creo que la mayoría conoce. Creo que incluso estuvo, y si mal no recuerdo, en nuestros libros, en nuestro programa de literatura de la escuela. Les agradezco que nos estén escuchando, que una semana más contemos con su presencia, con su audiencia. Y bueno, ¿qué te parece, Javier, este autor del que estamos hablando? Excelentes, de verdad. Siempre he dicho que los clásicos me gustan y para mí Gustavo Adolfo Bécquer sigue siendo un clásico. Sobre todo ese parteaguas en el siglo XIX, donde empieza con este romanticismo, esta forma nueva de que la poesía y la narrativa en España va cambiando, ¿no? Yo creo que es básico, si uno quiere entender la métrica, la rima, la precisión en algún texto, hay que recurrir a Gustavo Adolfo Bécquer. Es fascinante, sobre todo sus rimas y leyendas. Son
Me parece que es uno de los compendios más fabulosos que existe en la literatura española del siglo XIX. Claro, recordemos que Becker llega, digamos que en la época del romanticismo tardío, que se le considera el iniciador de lo que se llama el simbolismo, y eso lo vamos a ver reflejado en su obra, principalmente en su obra poética, que es por la obra que más se le recuerda. Y claro que también esa vida tan intensa que llevó, esa vida en donde, bueno, pues con su hermano tuvo que enfrentar muchas cosas. Y a mí me llama mucho la atención de este autor en cuanto a su historia de vida, la importancia que tuvo su hermano, porque junto con él, pues vivieron muchísimas cosas. De hecho, entre la muerte de él y de su hermano y de él hubo un periodo de tiempo muy corto, prácticamente 3 meses. ¿Cómo ves, Lina? ¿Qué te parece este autor? Pues me parece pues muy bueno. Yo el otro día estábamos ahí intentando leer unas poesías. De repente había unas partes que me parecían medio complejas, pero fíjate que en realidad yo creo que tenía muchísimo, bueno, de sobra decirlo, muchísimo talento, la manera en la que conectaba él la poesía. No sé si tenga que ver eso que mencionabas de simbolismos, porque finalmente lo maneja de una manera que finalmente sí te atrapa. Yo creo que tienes que estar más bien en el momento, ¿no? Como dicen por ahí, en el mood, para poderlo leer a él y poder adentrarte, ¿no? En su poesía. Estaba leyendo el otro día creo que es la rima 2, donde él empieza a mencionar diferentes situaciones y en las cuales concluye que mientras exista tal o cual cosa, habrá poesía, ¿no? Y acabas llegando a la conclusión que pues todo es poesía, ¿no? O sea, dependiendo de los ojos con que los ves, ¿no? Mientras haya una mujer hermosa va a haber poesía, mientras tengas un misterio, ¿no? En el hombre habrá poesía, y lo podemos llevar a cualquier otro lugar, ¿no? Mientras tengas un cariño en tu vida, o sea, ya sea romántico, un cariño hacia un animal, un cariño hacia una persona. Entonces esa es la parte que a mí me gustó mucho, identificarme con él, ¿no? Que a lo mejor yo no podría escribir esos versos tan bonitos que él escribía, pero me sentí muy identificada en esta parte. Claro, claro que sí. Creo que, de hecho, pues evidentemente su vida, su forma de vivir el amor, incluso se permea en toda su obra. De la que fuese su esposa, él, que es esta mujer casta, a ella solamente le dedica un poema y no es el más amoroso. Él tuvo otros amores y fueron muy, muy especiales en su vida, y eso se ve reflejado en su obra poética, aunque también él, recordemos que tenía otros talentos, intentó ser pintor. De hecho, su hermano Valeriano, que era pintor, y él trabajaban conjuntamente. A ellos se les atribuye Los Borbones en Pelota, que es el título de un álbum de láminas satíricas del siglo XIX, y lo firmaban con el seudónimo de Sem. Entonces ellos tenían esta habilidad. A mí me llama muchísimo la atención esa hermandad, ese acompañamiento entre Valeriano y él, que me recuerda a cierto hermano mío, Javier. Hombre, que ni digas. Fíjate que de los pocos casos donde los hermanos hacen un trabajo conjunto, muchas veces por azares del destino se dedican a cosas diferentes, pero en el caso de los Becker eran gente muy unida, y sobre todo tomaron un par de artes fantásticas. Valeriano con la pintura, donde igual es un periodo yo creo que ya no es romanticismo, es el neorromanticismo español con las influencias francesas e italianas, pero recordemos que en aquel entonces el impresionismo francés estaba en su apogeo, ¿no? Sigo pensando que las rimas y el talento de Gustavo Adolfo Bécquer pasaba más por aquella parte de la sensibilidad y de esas connotaciones que en el amor a veces pasan desapercibidas. Todas esas reflexiones sobre la personalidad tanto del poeta como del destinatario de la poesía hacen eco en todo esto. Yo creo que es dentro de los poetas sensibles y del amor. Gustavo Adolfo Bécquer hoy por hoy sigue siendo fresco. Me parece que Gustavo Adolfo Bécquer es
en el año 2022, un refrescante escritor. Sí, claro, de hecho se le considera su poesía intimista, se le considera rupturista porque él incluso tuvo nuevas formas de métrica, usó nuevas formas de métrica para su poesía, quiso dejar atrás lo difícil, lo cargada, lo estructurada que era la poesía anterior a él y efectivamente lo logró y con ello pues le dio este aire, esta sensación de frescura que nos ha podido alcanzar hasta ahora. Pero y aparte qué bueno era también para las leyendas, ¿no? Como mencionaba Javier, no lo puedes encasillar nada más, aunque era su obra mayor, la poesía quizás, pero aparte, no sé si estoy en lo correcto, pero gran parte de sus leyendas tenían ese toque como misterioso, como medio ahí pegándole al terror, ¿no? Al misterio, sí. Pues al suspenso. Claro, el Cristo de la Calavera, ese es un muy buen, una muy buena narración, sí, como dices, medio aterradora, ¿no? Sí, me pareció fascinante eso, la verdad me gustó pues mucho, ¿no? Ver esa pues, dualidad o bueno, esas dos formas que él tenía, ¿no? A lo mejor poder expresar esa parte de suspenso de algo que no tendría que ver con lo romántico y de pronto te encuentras una poesía pues que te atrapa y te expresa muchas cosas, ¿no? Claro, y como les decía, yo me acuerdo mucho de mi libro de literatura, bueno, de la parte de español y este contenido de literatura que era obligado y que incluso a veces nos dejaban hacer algunas poesías y es parte de esos escritores que trascendieron tanto que están ahora en los contenidos y en los programas y en las currículas de estudio de todas las escuelas, desde los grados de secundaria hasta niveles superiores. Es correcto, y además retomando un poquito esta otra narrativa que no es de amor, y el Monte de las Ánimas, porque además hace alusión a su conocimiento sobre el texto que habla entre los templarios, sobre todo esos nobles en Castilla, ¿no? La reconquista de las ciudades españolas que habían estado tomadas por los árabes, en fin, ¿no? Me parece que además maneja la historia de España de una forma narrativa muy saludable, sin tendencias. Me da la sensación que sin ser un historiador o un narrador de la historia de España, deja muy clara toda esa percepción que había en torno a la nueva España, ¿no? No a la nueva España de América, sino a esa nueva España que vuelve a renacer a partir de reconquistar sus tierras y quitárselas a los árabes. Bueno, claro, en esa parte sí que fue importante y que de hecho pues este ambicioso proyecto que tuvo de escribir la historia de los templos de España y que bueno no pudo hacer gran cosa y que al final solo se publicó un tomo de esta historia de los templos de España, pero que eso nos da una gran idea de el tipo de intelecto que él tenía. Y también recordemos que, bueno, su familia era de pintores, entonces aquí es donde nuevamente vemos cómo las artes se unen, cómo las artes no solo no están peleadas las unas con las otras, sino que incluso se complementan. Y en esta familia lo vemos claramente. Seguro. Y sobre todo vuelvo a puntualizar. Me da la sensación que Becker aparece en este tiempo, esta segunda mitad del siglo XIX, donde las artes, bien dices tú, empiezan a florecer de una manera que rompe todos los cánones normales. La música igual, estamos ya en los albores del siglo XX y las influencias de, por ejemplo, los rusos, los Tchaikovsky, tenemos a los Manet, a los Gauguin, a los Delacroix, en pintura, en arte. Yo creo que desde ahí me da la sensación que se esboza, ¿no? Toda esta nueva percepción de la literatura por parte de Adolfo Becker, además alentado por ya esa semilla que se empieza a sembrar en las colonias, que a partir del siglo XX empiezan las revoluciones en todos los países, en África, en América. Entonces me da la sensación que viene bien leer
era Becker en esos momentos, ¿no? Porque entre el amor, el misterio, el terror, el suspenso, Gustavo Adolfo Becker viene a ser un elixir, ¿no? Para toda esta vorágine que empieza a manejarse a partir de la mitad del siglo XIX. Así es, además recordemos que también fue el iniciador de lo que se llama poesía en prosa, que efectivamente esto pueden o no concordar, sobre todo algunas personas que se dedican al estudio específico de la literatura, de las diferentes corrientes, de sintaxis, gramática y todas esas cosas, pero a él se le considera el iniciador, y yo sí soy seguidora de esta idea de que la poesía puede ser en prosa. Sé que los muy ortodoxos dirán la poesía tiene que ser en verso, tiene que tener una métrica, pero para mí que la poesía también está en la prosa, es la forma de hablar, es la forma de expresar, es vaciar ese sentimiento aún sin métricas, sin reglas. Y bueno, además también él fue un excelente amigo. Yo también creo que tan buen amigo fue, hizo tan buenas amistades que cuando él muere hace algunos encargos por ahí a algunos amigos para que cuiden sus escritos y para que puedan proteger esta obra, e incluso a uno de ellos también le encarga que por favor queme todas sus cartas, porque no quería que se enteraran lo que había en lo más profundo. Era algo para él muy íntimo. Y bueno, esto creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Yo creo que en algún momento escribimos cartas que no mandamos y ahí después nos arrepentimos y nosotros mismos las destruimos, ¿no crees, Linda? Sí, no, así como el día de hoy, o sea, amiga, si me pasa algo, por favor, destruye mi celular, ¿no? O sea, por favor, no dejes que caiga en manos de nadie. Secretos ocultos. Porque aparte, bueno, aparte, pues obviamente Becker pues tenía una vida pues vivió de todo, ¿no? O sea, finalmente, pues también por eso a lo mejor pues cayó enfermo en algún momento, pues entiendo que se llegó a decir que pues la enfermedad que él adquirió pues era como casi el SIDA de nuestros tiempos, ¿no? Era como muy mal visto el hecho de que alguien estuviera enfermo, y trataron de pues tapar un poquito, de ocultar el hecho de que él estaba enfermo de sífilis, y se decía que era tuberculosis, ¿no? Lo que realmente él tenía. Pero pues yo creo que todo eso fue a raíz de una vida quizás de ciertos excesos, pero yo creo que finalmente solamente pienso que la gente que vive con tal intensidad, o sea, no es una invitación, ¿no? A que uno se vaya por los excesos y cosas así, pero de verdad que yo creo que la vida, cuando la vives con intensidad, o como esta gente que realmente expresa todo lo que ve de sufrimiento, lo que ve de lo que le gusta, lo que no, es capaz de expresarlo así, pues es a raíz de tener, ¿no? O sea, de estar involucrado en no vivir así por encimita, ¿no? Sino de hacerlo intensamente. Yo creo que parte de eso venía en sus cartas, ¿no? Que no quería pues que fueran tampoco descubiertas. Y solo como un comentario que me dio mucha risa ahorita que mencionabas lo de la amistad, porque justo el relato ese del Cristo de la calavera, que ellos estaban como disputándose, ¿no? El amor de una misma mujer, y que cada vez que ellos chocaban sus espadas, pues se apagaba la luz, ¿no? Y bueno, que hasta como dicen por ahí, ya la tercera ocasión que sucedió, entendieron que ese Cristo no quería que ellos estuvieran en disputa, y lo que decidieron fue ir a buscar a la mujer en cuestión, pues para que ella decidiera, ¿no? Como era lo lógico. Y cuando ellos llegaron a ese lugar, ¿se acuerdan qué fue lo que vieron? A ver, sorpréndenos. Iba saliendo desde su ventana un hombre que en realidad era el hombre que pues ella había escogido. Y lo que narran ahí es que los dos pues soltaron una risa así, una carcajada, porque pues lo irónico de la vida, ¿no? Que gracias a Dios ninguno mató al otro, pero pues la verdad ya estaba, ¿no? Ahí, o sea, la realidad era que ninguno de los dos era el que iba a ser acreedor al amor de la mujer, ¿no? Entonces, lo que demuestra que no hay que dormirse en sus laureles, porque si no, llega uno más aguzado y bueno, se queda con el premio mayor. Pero bueno,
También el problema de esto es lo que vos decías acerca de la vida frágil, sensible y disoluta de Becker, ¿no? Finalmente era un hombre soñador, un hombre sensible. Fíjate que yo veo mucho la influencia de Becker en los poemas de Machado, que posteriormente se convierten en esa poesía asonante, libre, donde no respetas ya la métrica convencional, pero que expresas el libre albedrío de tu sentir, de tu corazón, de tu pensamiento. Yo creo que finalmente tanto añoraba Becker un amor profundo, pasional e intenso, que dio tantas vueltas en esto, ¿no? Yo creo que en muchas de estas rimas y muchas de estas leyendas está marcado la esencia de Becker, ¿no? Y como alguna vez dije, en el caso de las mujeres, a las mujeres hay que amarlas, hay que sufrirlas y convertirlas en literatura. No hay nada más. Claro, bueno, y ya que estás regresando a la poesía de Becker, a mí me insisto en que la vida de este hombre la supo reflejar mucho en su poesía. Tan es así que podemos ver en sus rimas una clasificación donde se va viendo cómo va avanzando en él ciertos sentimientos. Por ejemplo, podemos ver que de la rima del 1 al 9, su poesía es una creación de una idea poética del amor digamos, muy diáfana. Y del 10 al 29, por ejemplo, vemos el amor propio desde una perspectiva positiva, animada. Pero si vamos ya a partir de la rima 30 a la 51, vemos que el amor ya tiene un enfoque de desengaño y que ya más bien podríamos clasificarlo como poesía al desamor. Empieza a surgir algo de negatividad en él. No sé si sea resultado de que había tenido ahí unas frustraciones amorosas y la mujer con la que estaba casado pues no era la mujer a la que amaba. Y finalmente vemos ya de la rima 52 a la 79 que hay un hastío existencial, es como una etapa oscura y negativa. Y bueno, de hecho tan es así que él en algún momento expresó que la vida seguramente sería mucho mejor sin él que con él, ¿no? Él dijo, tengo el presentimiento de que muerto seré más y mejor conocido que vivo. Por eso es que hago hincapié en esto que vemos reflejado en su poesía, cómo fue avanzando el sentimiento en él. Sí, claro, por supuesto, pero finalmente me parece que es la evolución de la poesía, sobre todo la poesía del amor. Yo creo que este último paso lo podemos ver muy, muy claro, su percepción en La Cueva del Amor o La Promesa, donde ya encontramos elementos diferentes, ya son no solamente elementos entregados al amor y algunas cosas que están pasando por la cabeza, ¿no? Hoy diríamos que es el iniciador de los poemas de amor y desamor. Me parece que es fundamental. Así es. Bueno, y estamos casi llegando al final de este episodio. No queremos irnos sin dejarles unas lecturas, compartirles algo acerca de la poesía de Becker. Vamos a escucharla y regresamos. Yo me he asomado a las profundas cimas de la tierra y del cielo, y les he visto el fin o con los ojos o con el pensamiento. Mas ay de un corazón, llegué al abismo y me incliné un momento, y mi alma y mis ojos se turbaron, tan hondo era y tan negro. Los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman, el cielo se deshace en rayos de oro, la tierra se estremece alborozada, oigo flotando en olas de armonía, rumor de besos y batir de alas. Mis párpados se cierran. ¿Qué sucede? Es el amor que pasa. Bueno, pues espero que hayan disfrutado de esta selección que hicimos y que ustedes como nosotros vivan el amor muy a su manera, pero muy acompañados de Becker. Les agradecemos que nos hayan escuchado. Javier Libna,
si desean despedirse por hoy. Claro que sí, pues muchas gracias, Lau, muy, muy agradable, Javier, la plática, pero... No, bueno, pues ya, yo ya no me voy a quejar porque realmente es muy poquito el tiempo, hay tanto que hablar de Becker, pero la invitación es que hay que leerlo, de verdad, Gustavo Adolfo Bécquer es fantástico. Claro que sí, y así como él, pues busquen la poesía en donde quiera que estén, en todo lo que vivan todos los días. Eso es todo. Así es, busquen la poesía, busquen el misterio, disfruten a sus hermanos, como lo hago yo con el mío. Y bueno, pues por el día de hoy les agradezco que hayan estado con nosotros. Búsquenos en redes sociales como Entre Libros, Mate y Café, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y recuerden que la vida entre libros tiene más vidas. Esto fue Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.